Saludos y muy buenos días a todos los seguidores del Eco Exploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muchas gracias por ser parte de nuestra nueva plataforma educativa Ciencia Virtual, a través de la cual ofreceremos una serie de herramientas educativas STEM por medios de webinar interactivos. Semanalmente tendrá la oportunidad de aprender sobre la salud, las matemáticas, el espacio, los fenómenos naturales y el COVID-19, entre otros temas, de martes a viernes a las 3 p.m. y los sábados a las 2. Y tenemos una serie de webinars diarios en el cual puedes registrarse y aprender sobre varios temas. Pendiente de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram para que te enteres de los futuros eventos que tenemos para ustedes bajo el programa de Ciencia Virtual. Accede a nuestra página web www.ecoexploratorio.org y en YouTube bajo Eco Exploratorio, donde podrás disfrutar de información educativa adicional. Mi nombre es Arnaldo Cabrera, su moderador por el día de hoy, y quiero que sepan que esta semana podrán participar libre de costo de este y varios webinars adicionales. Entre los temas futuros que tendremos para ustedes se encuentran exploración espacial, programa Artemis, vida marina, cambio climático, las abejas y mucho más. Para el webinar de hoy puedes enviarnos tus preguntas al final de la presentación en la sesión del Q&A, el Question and Answer. Hoy nos brindará el siguiente webinar el doctor Wilmer Rivera y Adam Monzón sobre enfoque ambiental del cambio climático. Saludos a todos, muy buenos días. Es un placer para nosotros estar con ustedes en la mañana de hoy. Estamos en la semana de la celebración del planeta Tierra y uno de los retos más importantes que está enfrentando nuestro planeta es lo que se conoce como el cambio climático. Y ese es parte de los temas que vamos a estar tocando durante la mañana de hoy con el doctor Wilmer Rivera, quien es catedrático de la Universidad de Puerto Rico y también es parte de la facultad de la Escuela de la Universidad de Puerto Rico, UHS, y quien va a estar con nosotros pues dialogando sobre este impacto ambiental desde los microorganismos, la vida que habita en este planeta, que permite que a su vez nosotros como seres humanos podamos habitar y podamos tener una calidad de vida, ¿verdad? Y un bienestar. Así que bienvenido el doctor Wilmer Rivera y bienvenido a todas las personas que se están conectando en estos precisos momentos. De hecho, tenemos varias escuelas que ya se están conectando, tanto a los estudiantes como a los maestros. Un saludo muy especial. Les quería decir antes de continuar con Wilmer, que hoy estamos celebrando los 30 años de aniversario del telescopio espacial Hubble. Así que busquen en nuestras redes sociales porque hemos compartido la imagen preciosa y maravillosa que es de dos nébulas, una roja y una azul, que son parte de la Gran Nube de Magallanes. Así que aquellos de ustedes que les interesen telescopios, espacio y todo lo que tiene que ver con esa ventana del universo que es el telescopio Hubble, pues tienen que verla porque tienen que buscar más información para que aprendan de todas las espectaculares imágenes que ese telescopio nos ha brindado en los pasados 30 años. Wilmer, qué bueno tenerte. Ada, buenos días y buenos días a toda la audiencia que se conecta, ¿verdad? A través de Zoom y Facebook Live. Para mí un placer. Tú sabes que esto es lo que me gusta y desde que estamos colaborando con ustedes ha sido una maravilla. Así que esta experiencia esta semana ha sido maravillosa, celebrando los 50 años del Día del Planeta Tierra. Así es, y ciertamente pues ahora tenemos que pensar en estos próximos 50 años donde hay muchos retos y donde pues tenemos que tener en cuenta que estos niños que nos están viendo ahora mismo y nosotros como educadores o maestros tienen la gran responsabilidad de educarse y de educar para poder trabajar con ese futuro donde las temperaturas globales van a estar más calientes, donde el nivel del mar va a estar más alto, donde también pues vamos a ver eventos extremos. Hoy mismo tenemos un fenómeno tropical en las aguas del Pacífico Oriental que en las próximas 24, 48 horas puede convertirse en una depresión tropical y no estamos hablando ni del comienzo oficial de la temporada, que es el 15 de mayo. Así que en cada uno de esos fenómenos vamos a tener de alguna u otra forma la contribución de lo que es el calentamiento global. Así es, Ada. Así que en eso que estás mencionando, es importante que
tanto los jóvenes, ¿verdad? Y de todas las edades, nos eduquemos porque el cambio climático es algo que nos impacta a todos, ¿ok? Nosotros, y de hecho cuando ahorita entremos a la presentación, nos vamos a dar cuenta que nosotros los humanos somos parte de este sistema vivo que se llama planeta Tierra. El planeta Tierra es un sistema vivo. Así que todos los componentes del sistema Tierra se van a ver afectados de alguna manera u otra por estos cambios, ¿verdad? Que estamos experimentando a nivel global. Bien. Wilmer, ¿cómo te interesó el entrar en estos temas? ¿Cómo ha sido tu recorrido profesional para entender quién tú eres hoy y cómo se ha modificado tu forma de hacer la ciencia a consecuencia de estos cambios que están ocurriendo y sobre todo que tú has estado trabajando en las comunidades directamente, sobre todo en las comunidades del norte de la isla? Pues mira, Ada, desde que yo soy pequeño, fui pequeño, a mí me llamó mucho la atención educar. O sea, yo recuerdo que mi mamá me decía que yo reunía a los muchachos en la comunidad allá en mi casa en Arecibo, y entonces a los vecinos, pues literalmente los invitaba a mi hogar a hacer como unas especies de clase, y el escenario que utilizaba era la naturaleza. Ya, literalmente yo salía al patio y entonces me metía por estos árboles, este verdor, ¿verdad? Y utilizaba lo que es ahora mismo un laboratorio vivo, porque la naturaleza es un laboratorio vivo. Así que todos estos vecinos pues entraban a casa, entraban al patio y de ello hacía una clase magistral. Así que la pasión por la naturaleza nació literalmente en el patio de mi casa, aprendiendo sobre el verdor, sobre el bosque, sobre lo que son las hojas, las plantas. Así que ya luego, cuando, ¿verdad?, inicié mi carrera universitaria, pues yo sabía, tenía bien claro que quería educar en ciencia todo lo relacionado a lo que es la ecología, el clima, cómo interacciona el clima con los organismos. Y ya entonces luego, pues, decido entonces, aparte de educar, pues, entrar de lleno, en vez de estar desde la grada, pues, entrar como investigador y trabajar ya, ¿verdad?, directamente con estos ecosistemas, sobre todo en la parte mía, ¿verdad?, que es la parte de ecosistemas costeros y el efecto que tienen los diferentes cambios a niveles de escala local en los organismos, específicamente en plantas costeras. Pero cuando uno estudia la ecología, te das cuenta que no es solamente hablar de las plantas, es de hablar de todos y cada uno de los componentes o cómo esos componentes a nivel de ecosistema interaccionan. Ahí nos incluimos nosotros, los microorganismos, los hongos, las aves, los peces, o sea, todo interacciona en este sistema. Así que me levantó la pasión, me quedé como educador, empecé en el departamento de educación en la escuela University Garden, tuve muchos años, ahí tuve el placer también de conocerte en lo que fue robótica, allá el proyecto Prior, hace mucho tiempo atrás, Hace digo, mucho en mi tiempo. caso. Y entonces ya luego, pues entonces decido iniciar mis estudios, ¿verdad?, como científico, haciendo mi maestría en ciencias ambientales, en una concentración y conservación de recursos naturales, y luego entonces el doctorado en la Universidad de Puerto Rico, en filosofía, en ciencias ambientales, con un enfoque multidisciplinario, aplicando lo que nosotros hablamos de lo que es la ecofisiología en plantas para fines de rehabilitación de humedales costeros. Así que aquí estamos, O con sea la que pasión de enseñar sobre todo. y has utilizado la ciencia, tu pasión por la ciencia, para entonces adentrarte en las comunidades y ponerla a buen uso, a servicio, que es lo que todo científico debe aspirar. El conocimiento que cada uno de nosotros tengamos es para servir y para educar y para ayudar a otras personas. ¿Qué es lo que está pasando también con la pandemia ahora mismo? Estamos viendo médicos, estamos viendo científicos de investigación, todos trabajando por el bien de nuestra comunidad. Así que te doy paso para que entonces puedas comenzar a hablarnos de este enfoque ambiental del cambio climático. Gracias, Ada. De hecho, hablando un poquito de las comunidades, yo tuve la gran experiencia de que en mi tesis doctoral pude conocer esta maravillosa comunidad en Cataño, que es lo que mucha gente, ¿verdad?, conoce como la organización El Corredor del Yaguazo, que a lo mejor Pedro Carrión está por ahí conectado por Facebook Live, que es el Saludos, presidente. Pedro. Saludos. Y a toda la gente buena del Corredor del Yaguazo. Es una iniciativa muy bonita y lo que estás mencionando, Ada, es bien importante porque los científicos no nos debemos de quedar con el conocimiento encerrado, ¿verdad?, en nuestros laboratorios o en nuestras, ¿verdad?, foros locales o para un público específico, sino que tenemos que hacer lo que yo le llamo esa ciencia ciudadana, una ciencia que está a la disposición del público. Así que entonces, desde que yo comencé a trabajar este aspecto de investigación en ecología, pues literalmente he estado trabajando muy directamente con las comunidades del Corredor del Yaguazo en Juana Matos y comunidades adyacentes. Así que eso me dio a mí por decirlo así, un giro de cómo la ciudadanía sí está tomando
un rol protagónico con todo esto del cambio climático y la conservación de nuestros recursos naturales. Así que es un plus de verdad que puedo mencionar. Y quiero añadir, o sea, que todavía eso añade más a la importancia de que en todas las situaciones que estamos enfrentando, ya sea huracanes, terremotos, pandemia, por el COVID-19, realmente tenemos que vernos como equipos de trabajo. O sea, hay que empezar a unificar para trabajar por el bien de la sociedad. Porque si bien hay un médico, pues también tiene que haber un epidemiólogo, tiene que haber un economista, tiene que haber un salubrista. O sea, tenemos que empezar a pensar de que trabajemos en sociedad para atender los problemas. Yo no puedo pensar en trabajar en huracanes si yo no pienso en un líder comunitario. Correcto. O en trabajar con manejo de emergencias o trabajar con otras instituciones, por ejemplo, los servicios de energía, servicios de agua o de comunicaciones, porque en todas los retos que estamos enfrentando, vemos que hay que ir a través de todos los puntos para poder atender y entender las necesidades para entonces buscar soluciones. Es correcto. Y de hecho, como cuestión de hecho, Ada, y tú lo sabes muy claro, luego del paso del huracán María se vio el rol protagónico que tienen las comunidades en la acción, ¿okay? A escala inmediata. ¿Quiénes son los mejores que conocen su área que la misma comunidad? Y yo creo que ese enlace entre la ciencia y la comunidad debe ser el enfoque vital en cualquier esfuerzo que estemos haciendo, ¿verdad? De cualquier disciplina, ¿verdad? Científica o no, para trabajar con las comunidades. Así que me parece que es un enfoque importante. Bueno, pues nada. Claro que sí. Bueno, pues gracias a todos nuevamente por la invitación, ¿verdad? Pues yo fui invitado para trabajar este tema de un enfoque ambiental del cambio climático y yo lo enfoqué más bien a un aspecto que quizás muchas veces no atendemos muy bien, que es cuál es el impacto que los organismos, incluyéndonos a nosotros, tiene el cambio climático, ¿verdad? Porque muchas veces hemos hablado sobre los factores que inciden en el cambio climático, como, ¿verdad? Los factores antropogénicos, diferentes actividades como lo que es la contaminación, la actividad industrial desmedida, el urbanismo, etcétera, entre otros factores, han generado este cambio climático. Más sin embargo, es importante hablar de, ok, está el clima cambiando a escala global, pero entonces, ¿cuál es el verdadero impacto que los organismos reciben? Entonces, yo siempre que hablo de este tema, me gusta introducirlo con este slide bien llamativo, ¿verdad? O casi una caricatura de una planta prácticamente estresada. Y fíjense que Osmond, en el 1987, y sus colaboradores, establece la siguiente premisa que para mí es bien relevante. Y dice que la sobrevivencia de una planta, y yo me atrevo ahora a expandirlo a cualquier especie, incluyendo ahora mismo lo que es el COVID-19, en cualquier ambiente, en cualquier ecosistema, va a depender de cómo ese organismo reacciona de manera fisiológica a los diferentes estrés en el ambiente. ¿Cuáles son esos estrés? Bueno, cualquier cambio abrupto en condiciones ambientales a escala local, entiéndase en el caso de una planta, quizás cambios en salinidad, cambios en los patrones de humedad, sequía, cambios en temperatura, cambios en inundaciones, entre otros factores, a ese organismo le puede generar lo que se conoce como un estrés fisiológico. Fíjense que esto no solamente ocurre en las plantas, también puede ocurrir en los humanos. Vemos que cuando hay olas de calor, que yo le llamo un asesino silente a nivel de clima, vemos la cantidad de muertes que ocurren en diferentes lugares de humanos precisamente porque no están adaptados a un cambio abrupto en esas condiciones. Así que de entrada, fíjense que lo que está ocurriendo a escala global, estos cambios que sabemos que están ocurriendo, tienen unas repercusiones a escala local, ¿verdad? O a escala del organismo en términos de sus reacciones fisiológicas. De entrada, estamos viendo que sí, el ambiente incide en el éxito y la distribución de cualquier organismo, incluyendo los virus, ¿ok? Y de eso, si vemos entonces aquí este mapa que yo sé que está corriendo por ahí caliente en estos últimos tiempos, ¿verdad? Esto es un mapa a tiempo real que semanalmente publica la Universidad de Johns Hopkins University, donde tiene los casos actuales, ¿verdad? O numeritos más actualizados a escala global de lo que es esta pandemia del COVID-19. Y fíjense que hasta la semana pasada habían cerca de 2 millones de casos confirmados a nivel global
Más sin embargo, cuando ustedes ven cómo se comporta la pandemia en un rango latitudinal, nos damos cuenta que los brotes más importantes de esta pandemia están ocurriendo entre lo que es el trópico de Cáncer, ¿verdad? Y cerca de lo que es el círculo polar, ¿verdad? O cerca de la latitud 60. O sea, en ambientes más templados y subtropicales. ¿Ok? Eso es lo que se está observando. Lo que nosotros no sabemos es si este patrón va a seguir así o si este virus va a continuar adaptándose a nuevas condiciones. Y en esa línea ya tenemos investigadores. De hecho, hay un estudio muy revelador que está en revisión en este momento por Araujo y Naimi en el 2020, recientemente en marzo, donde ellos establecen que fíjense que ellos esperan que la prevalencia del COVID-2 sea relativamente en áreas frías, pero miren qué interesante, y secas, o sea, donde el factor de humedad sea limitado, a diferencia de los demás primos o cercanos a él que se originaron cerca de esta zona. Fíjense que cuando vemos entonces lo que es el área de la ciudad de Wuhan, en China, donde fue que se originó esta pandemia, fíjense que la latitud de esta ciudad es cerca de los 30 grados. Y cuando vemos entonces ese patrón a lo largo de ese gradiente latitudinal, nos damos cuenta que el éxito mayor de propagación de esta pandemia ha sido en lugares templados, a cálidos o fríos, ¿verdad? Así que los modelos epidemiológicos actuales que están utilizando esta data a tiempo real, lo que están estableciendo es que aparenta ser que esta nueva versión del COVID-2 se está desarrollando en climas favorablemente templados y cálidos y fríos con una limitación en la humedad. Eso es bien importante. Más sin embargo, por otro lado, lo que son los climas polares, y fíjese que en el mapa se ve perfectamente las zonas polares o los climas que son muy cálidos o desérticos, en este caso para este virus, no es el lugar o el nicho que en este momento estamos viendo como lugares de propagación. Ahora, muchos de ustedes pueden preguntarse, bueno, pero es que en otros lugares, por ejemplo, más al sur de lo que es el Ecuador, estamos viendo el brote de COVID-19. Claro está, esto estamos viendo desde el punto de vista de clima. Pero si también añadimos el factor humano, que obviamente el COVID no se mueve solo, sino que utiliza estos vectores que somos nosotros los humanos, pues obviamente a este factor climático hay que añadir el efecto humano del transporte, de lo que son ciudades grandes, ¿ok? Así que todo eso hay que tomarlo en consideración. Pero de entrada, esta información, estos estudios que están, como digo por ahí, hot topic, saliendo recientemente, sí están estableciendo que el clima, de alguna manera, y los factores climáticos pueden ejercer un efecto en la prevalencia y distribución de este virus como un organismo, como puede ocurrir tanto con una planta como con los humanos. Así que en ese sentido es bien interesante saber y evaluar cuáles serían los efectos del cambio climático en estos nuevos virus, ¿verdad? Y cuál sería el espectro de sobrevivencia y de dispersión de estos virus bajo estos nuevos escenarios. Así que así como lo hacemos en una planta, lo vemos en otro organismo, pues también hay que considerar que este virus se está desarrollando bajo unos escenarios de condiciones ambientales que son distintos a los que sus predecesores estuvieron anteriormente. Así que en ese sentido, pues cabe resaltar la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones ambientales actuales a escala global en las que los organismos se están desarrollando o se desarrollan, incluyendo al COVID? Así que esto lo hemos visto durante la semana, muchos colegas han hablado sobre esto, a mí me gustaría volver a acentuarlo. Así que, ¿cuáles son esas condiciones? Pues fíjese, el primer dato que resalta, ¿verdad?, de estas condiciones es el hecho de que la temperatura global obviamente está en incremento. Fíjense que desde 1900 hasta lo que son el 2018, esa temperatura global o la temperatura media global lo que ha hecho es incrementar. Estos son, recuérdense, patrones ambientales a escala. Wilmer se nos... Me parece que Wilmer se ¿Fuera? le... mira, a ver si... Ok, ahora sí. ¿Se ve? Ok. Ahora sí, Con fue que te quedaste como en un momento dado como congelado. como frisado, como freeze. Como Sí, frisado, ese pero es todos sabemos que eso es parte de todas estas eso es parte. presentaciones del internet, así que... Sí, de hecho ahora me está diciendo que está un poquito inestable, pero creo que ahora se está viendo, ¿verdad? Sí, está bien. Perfecto. Así que entonces estaba mencionando que lo que es la temperatura del ambiente
pues sabemos que desde el 1900 ha estado en un incremento total. Fíjense cómo en el 60 esto empieza a aumentar ahí en lo que es déjenme aquí marcar con el puntero. Fíjense que lo que es esta escala, lo que indica es el cambio en grados Fahrenheit. Y uno dice, bueno, 1 grado Fahrenheit a 2 grados Fahrenheit no es nada, pero cuando lo vemos acumulativo y a nivel global, sí tiene que ver mucho. Y fíjense cómo a medida que el tiempo ha pasado, miren la tendencia ha sido a incrementar esa temperatura y miren cómo prácticamente para el 2017, miren cómo inclusive las zonas polares han registrado el mayor incremento en esa temperatura, ¿verdad? Cualquiera que ve esto dice, Dios mío, el polo se convirtió en un desierto o en una zona seca. No necesariamente, es que simple y llanamente los polos, o el polo norte en este caso, es el que mayor incremento en temperatura está recibiendo, al igual que todas las partes del mundo, ¿ok? Así que eso es un factor global que está incidiendo y en unas nuevas condiciones en las que los organismos, al igual que este virus, se está desarrollando. Fíjense que al igual que está ocurriendo este efecto en la temperatura, sabemos también que el hielo marino ártico también ha estado derritiéndose producto de este efecto. Ahí vemos el efecto dominó, ¿verdad? Y fíjense que desde el 80, 2000, 2018, la tendencia ha sido a un derretimiento de ese hielo marino. El problema con ser hielo marino es que es agua que se añade adicional al volumen del océano, ¿ok? Y esto mucha gente rápido lo asocia solamente al incremento en el nivel de mar, que sí, lo estamos experimentando. Y ahorita les voy a enseñar unos datos bien interesantes de lo que hemos visto en Puerto Rico, el producto del estudio que estuve desarrollando para mi tesis doctoral. Mas, sin embargo, no solamente el derretimiento del hielo marino causa el aumento en el nivel del mar, sino también que causa cambios en las corrientes oceánicas a nivel global. O sea, sabemos que las corrientes oceánicas también inciden en los patrones de humedad, patrones de precipitación, patrones de temperatura. O sea, al tener un insumo nuevo de agua dulce que se está agregando al agua de mar, podemos ver entonces cambios en lo que se conoce como la termoclina, que no es otra cosa que una columna, ¿verdad?, de agua con una gradiente de salinidad y de temperatura que pueden cambiar, y eso a su vez cambia el movimiento de las corrientes oceánicas. Y ustedes saben que cuando vemos el océano es sinónimo del tiempo. Así que como ahorita Ada mencionó, ya hoy estamos viendo literalmente un huracán en el Pacífico, producto de que las aguas están sumamente calientes y estamos viendo que lo que son los patrones de humedad, precipitación, desarrollo de huracanes, cualquier sistema, ¿verdad?, que se desarrolle a nivel meteorológico, se relaciona directamente con lo que estamos viendo en el océano y en la temperatura del ambiente. Así que esto es un efecto en cadena. Más sin embargo, estos son factores generales a escala global, podemos hablar de muchos otros más, pero ¿cómo esto entonces se ve ya proyectado a escala regional a lo que es Puerto Rico y el Caribe? Y en ese sentido, fíjense que hay varios documentos, de hecho me gusta utilizar este porque prácticamente resume un poco, a grosso modo, ¿verdad?, lo que los modelos de cambio climático están estableciendo para Puerto Rico y el Caribe. Y fíjense que el Puerto Rico Climate o Council of Climate Change 2015, un documento técnico, ¿verdad? Ellos hacen una recopilación de datos de diferentes factores climatológicos a escala local, lo que implica, número uno, patrones en precipitación, patrones en humedad, patrones en los cambios de la temperatura del océano, patrones en los cambios en la temperatura de la atmósfera a escala Puerto Rico y climático. Y Caribe, mejor dicho. Y entonces hacen un reporte, ¿verdad?, de cuáles son esos modelos de cambio climático para Puerto Rico y el Caribe. Y fíjense que la conclusión más importante es que lo que se proyecta en condiciones locales es un aumento y frecuencia en la intensidad de periodos secos. Fíjense que el trópico de por sí siempre se ha distinguido por tener un insumo de lluvia constante. Más sin embargo, en los últimos años, siendo este año un año bastante húmedo, porque hemos visto que este año se ha comportado como uno más húmedo, inclusive la temporada seca que estamos apenas todavía experimentando, hemos visto mayor humedad, pero en años anteriores, como por ejemplo 2015 y años subsiguientes, han sido casos de años más secos. Así que una de las proyecciones de cambio a escala local para Puerto Rico y el Caribe es que ese incremento en la frecuencia e intensidad, o sea, prolongación de esos periodos secos, sea el escenario más común, que incide entonces en una disminución
en las entradas de lluvia, agua dulce, y por consiguiente es correntías. Y fíjese esto, si no nos llueve en la montaña, la costa también se nos queda sin ese insumo de agua dulce y por lo tanto le da paso a que otras condiciones comienzan a imperar. Fíjense cómo desde lo que está ocurriendo a escala global, ya se ve reflejado a escala más local y por consiguiente en los ecosistemas donde nosotros formamos parte. ¿Ok? Fíjense que otra proyección, y ahí tienen una imagen bien interesante de lo que fue previo al huracán María y luego del huracán María, ciertos callos, como por ejemplo el islote de Palomino, ¿verdad? O Palominito, una de estas áreas cerca a estos islotes, donde vemos que luego del paso del huracán María, producto de la marejada ciclónica, vemos que estas zonas se cubrieron y hemos visto cómo hemos perdido costa. Y de eso yo sé que más adelante mi compañera Barreto va a estar hablando bien en detalle de cómo este incremento en el aumento del nivel del mar se está viendo no solamente a escala global, sino también a escala regional y específicamente en las islas, ¿verdad? Con un incremento en ese nivel de mar y no solamente lo que estamos viendo superficial, sino también que por debajo de la tierra, en lo que nadie ve, que por lo menos sí se estudia y van a ver ahorita unos datos bien interesantes, estamos viendo un incremento en lo que se llama la expansión de la cuña salina, lo que repercute en una mayor salinización o salinidad de esa agua subterránea. Y fíjense que, por ejemplo, la costa sur de Puerto Rico, los cultivos de la costa sur de Puerto Rico dependen mucho del agua dulce que proviene de los acuíferos de esta zona. Mas, sin embargo, están enfrentando el problema de que muchos de estos acuíferos en este momento han estado incrementando su salinidad producto de este incremento en la cuña o expansión de la cuña salina. Así que es algo que sí está ocurriendo y que evidencia que el aumento de nivel del mar sí está ocurriendo. ¿Ok? Así que entonces, aunque estamos viendo que tenemos sequía, limitación en la humedad, fíjense que esto es cónsono con lo que ahorita presenté del COVID-19, que las condiciones que más aparentan favorecer este virus es en condiciones más limitadas de humedad. Y fíjense que lo que estamos experimentando comúnmente en zonas tropicales y en otras zonas es una limitación en ciertas áreas, ¿verdad?, de esa humedad. Así que una pregunta que podemos decir es, el hecho de que estemos experimentando estos cambios a escala local están incidiendo en el proceso de recombinación genética que ocurren en estos virus y en otros microorganismos como bacterias, está incidiendo en lo que uno conoce como una selección natural a un organismo novel que esté adaptado a estas condiciones. Son las preguntas que el cambio climático nos hace pensar en este virus y en los futuros virus que podamos tener, ¿verdad? Próximamente, ¿verdad? Porque obviamente una de las cosas que se ha estado hablando es del surgimiento de nuevas plagas producto de estos cambios en condiciones del ambiente. Recuerden que el ambiente, lo que ocurre en el ambiente, incide directamente en lo que ocurre a nivel molecular. Y ahí es donde vemos lo interesante de estas escalas, que lo que estamos viendo a nivel global, a nivel ambiental, va a incidir en lo que ocurre en el DNA por procesos de evolución y adaptación en los organismos. ¿Para qué? Para, número uno, sobrevivir o lo contrario, extinguirse. Es la lucha que tenemos con otras especies. ¿Ok? Así que, viendo esto, fíjense que en Puerto Rico hemos visto estos patrones de sequía confirmados. Por ejemplo, aquí tenemos un recuadro de lo que ocurrió en el 2015, que para el 4 de agosto prácticamente toda la isla estuvo bajo condiciones de sequía moderada o sequía severa. ¿Ok? Y fíjense cómo esto, al ocurrir a nivel isla, también ocurrió en el centro de la isla. Los caudales de nuestros ríos, muchos de ellos se secaron y eso provoca que la conexión montaña hacia la costa se ve afectada y ese insumo de agua dulce también se limite. ¿Ok? Y tan reciente, esto fue el 2015, y fíjense que aquí la BBC tiró recientemente un reporte de unas olas de calor ocurriendo cerca de la zona del Caribe. Esto fue ya hace un mes. Estamos hablando de que aunque en Puerto Rico quizá hemos experimentado humedad y lluvia, no es el patrón para toda la zona subtropical. O sea, recuerden que no podemos enfocarnos en un solo lugar, sino a escala o gradiente latitudinal. Así que de entrada hemos visto unos datos que están ¿verdad? Una secuencia en estos patrones de sequía. Mas, sin embargo, en un estudio que fue publicado en lo que fue el primer congreso de Manglares de América, formó parte de un capítulo de este libro. Ahí fue donde pude conectarme con Ada allá en la entrevista en Guapa al amanecer, en Ecuador.
Fíjense que los datos de esta tesis se publicaron en este libro y esto lo que recoge fue el patrón meteorológico a escala local en una estación que desarrollamos en Cataño previo al paso del huracán María, que me imagino que la pregunta sería ¿qué pasó después de 2017? Pues obviamente ustedes saben que los vientos fueron fuertes, así que la estación pues, aparentemente pues, no pudo resistir el embate de María, pero desde el 2014 hasta el 2017, utilizando un índice de humedad conocido como el índice de humedad de Bailey, fíjate que los meses dentro de estos años se pueden catalogar bajo este índice como meses secos, meses neutrales o meses húmedos. Por ejemplo, si un mes al aplicar este índice da como resultado una escala de 0.53 o menos que esto, ese mes lo podemos catalogar en términos de humedad como un mes seco. Si el valor fue entre 0.81 y 0.53, pudiéramos catalogar ese mes como un mes neutral, o sea que ni seco ni muy húmedo. Y si el valor que nos da en ese mes, utilizando este índice, fue de 0.81 o más, o sea, mayor a 0.81, pues entonces ese mes se puede catalogar como un mes húmedo. Cuando vemos entonces toda la gráfica, fíjense que la mayoría de los puntos desde el 2014 hasta el 2017, previo al paso de huracán María, la mayoría de los puntos de esos meses se catalogaron como meses secos. Aunque tuvimos humedad, no rebasó los valores para poder considerar ese mes como un mes húmedo, y lo próximo que vemos es meses neutrales. Así que aunque esto lo estamos viendo a escala local de lo que fue el área de Cataño, el área del estuario de la Bahía de San Juan, fíjense que podemos extrapolar estos datos a esa zona que a la vez se conectan con los datos regionales, lo que se está pronosticando para Puerto Rico y el Caribe, y lo que está ocurriendo a escala global. O sea, que estamos viendo esa conexión global, regional y local. Eso en cuanto a humedad. Por otro lado, ahí me señalé, ¿verdad? De hecho, este recuadro rojo lo que está indicando fue el año de sequía. Fíjense que casi todos los meses de ese año, 2015, de esa sequía extrema, estuvieron bajo meses catalogados como secos a neutrales. No hubo un mes que fuese catalogado bajo este índice como húmedo para ese año. La pregunta sería, ¿es este el patrón que vamos a seguir viendo en futuros años para Puerto Rico? Vamos a verlo. Eso está por verse. En términos de lo que es salinidad o datos que confirman a nivel local lo que les estaba comentando ahorita de la expansión de la cuña salina, aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es Puerto Rico, la zona metropolitana, aquí tenemos lo que es el sistema del estuario de la Bahía de San Juan, y mi área de investigación literalmente es el área de la Ciénaga de las Cucharillas en Cataño, específicamente en una zona de humedad cerca de la comunidad Juan Amato, que llamamos el corredor de Yaguazo. Y en esta zona nosotros instalamos, y están todavía presentes estos pozos que continuamente se están monitoreando, instalamos unos 10 pozos de muestreo. Estos pozos están a 2.5 metros debajo de la superficie del terreno, y esto lo que podemos hacer es monitorear constantemente el agua subterránea. ¿Qué hemos encontrado? Fíjense que cuando vemos el mapa, la zona del humedal está muy cerca al área de la Bahía de San Juan, o sea, es un humedal costero, una zona estuarina, ¿verdad?, en transición a lo que es el mar. Así que en esta zona podemos monitorear cambios en salinidad. Ahora, ¿qué encontramos cuando analizamos esos datos desde el 2017, 2016, 2015, en ese periodo de tiempo? Piensen que estos círculos que aparecen aquí, lo que nos están indicando es que de estos 10 pozos de muestreo, estos datos también se publicaron en este capítulo de Manglares de América, fíjense que lo que estamos encontrando es que la mayoría de los 10 pozos de muestreo, casi todos arrojan una alta salinidad durante todo el tiempo o periodo en que fue monitoreado. Más sin embargo, hay otros pozos que aún no registran esa zona, por ejemplo, los pozos 1, 2, 3, 6, que están en este círculo azul, sus salinidades fueron bajas. Eso implica que aparenta ser que hay una influencia de agua dulce todavía en esta zona y que obviamente lo cercano a canales puede estar ayudando a esa baja salinización. Más sin embargo, cuando nos alejamos de la influencia de agua dulce y nos exponemos más, ¿verdad?, a lo que es la costa, fíjense cómo ya tierra adentro, y quiero darle para atrás para que vean que estamos hablando de esta zona ya adentro en tierra, ya estamos viendo que la condición es a incrementar la salinidad. O sea que, aunque mucha gente está esperando que en la superficie del mar lograr que se meta, y ya lo estamos viendo en alguna zona,
hay que preguntarse, ¿y qué está pasando por debajo del subsuelo? Y esa lámina de agua salada aparenta ser que estos datos confirman que sí se está expandiendo, y una de las cosas que sería interesante ver es este patrón que estamos viendo en la costa norte de Puerto Rico, será el patrón que también se repite en la costa sur, este y oeste. Eso es algo que se puede también analizar, y me parece que hay datos de las diferentes costas que confirman este patrón. Ahora bien, si estamos hablando de patrones a escala local de cambio confirmado con estos datos, pues entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo entonces un organismo se puede afectar con estos cambios en el ecosistema? Y para ese sentido, para poder encajar un poco todo esto, este modelo conceptual que desarrollé, editado, ¿verdad?, de Shaping et al. 2002, fíjense que, y sus colaboradores, fíjense que en este modelo lo que estamos viendo es, aquí está el organismo, estamos viendo un árbol, pero imagínense que es usted o el COVID-19 o cualquier organismo, el que sea. Fíjense que lo que ocurre a esta escala va a depender directamente de los patrones globales que preexisten en el momento, por ejemplo, que es los patrones de clima, los gradientes latitudinales, los procesos hidrológicos, entre otros, ¿verdad? Y que esos patrones globales, si entran en cambio, van a generar cambios a escala regional. Entiéndase, patrones de precipitación, patrones de condiciones en el suelo, patrones, ¿verdad?, de temperatura tanto espacial y temporal. Y esos patrones regionales, por consiguiente, van a generar cambios a escala local, ¿verdad? Que usted a nivel de ecosistema puede ver cambios en temperatura, cambios en precipitación, cambios en inundabilidad de la zona, cambios, ¿verdad?, en salinidad, por ejemplo, que es una de las cosas que estamos midiendo. Y fíjense que esos factores locales es lo que desarrollan lo que se conoce como un filtro fisiológico. Eso implica que estos filtros fisiológicos, que no es otra cosa que una serie de condiciones abióticas constantes o persistentes en la zona, pueden ir cambiando a medida que las condiciones globales cambian, a medida que las condiciones regionales cambian, y por consiguiente, ¿qué ve el organismo? La pregunta es, ¿tiene el organismo la capacidad de adaptarse, aclimatarse a cambios ecofisiológicos a estas condiciones? O sea, en otras palabras, para que este organismo pueda mantenerse bajo estos nuevos escenarios de condiciones, el organismo tiene que hacer modificaciones ecofisiológicas o fisiológicas. El organismo que no logre hacer eso enfrenta problemas de sobrevivencia y de perseverancia en este ambiente. Esto ocurre tanto en plantas, vuelvo y repito, otros organismos, incluyéndonos a nosotros los humanos. Los humanos que no podamos adaptarnos fisiológicamente a estos nuevos cambios, vamos a enfrentar nosotros también problemas de sobrevivencia. Así que lo que estamos viendo en plantas, por ejemplo, que es lo que yo estudio, lo vemos también extrapolado en otro organismo. Por otro lado, si vemos entonces un organismo que logra persistir, propagarse o invadir nuevos nichos bajo estas condiciones, lo que nos indica esto es que ese organismo tiene una buena adaptabilidad, aclimatación y tolerancia a estas condiciones que le van a permitir que, mientras por un lado especies se pueden reemplazar o extinguir, estos nuevos organismos pueden ubicar o colonizar esos nuevos nichos. Sí, esos nuevos nichos, mejor dicho. Así que en ese sentido, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿este COVID-19 se comporta igual a los COVID anteriores o a los virus respiratorios anteriores? ¿Tendrá este virus una mayor capacidad de ubicarse en nuevos ambientes que los demás virus no han podido o no pudieron colonizar? ¿Cuán intenso, cuán prolongado puede ser este virus nuevo bajo estas condiciones cambiantes? Así que son preguntas bien relevantes para el asunto de la epidemiología, del cual yo no soy experto, pero cuando lo vemos con otros organismos, sí vemos que esto ocurre, ¿verdad? Y que esto puede explicar el patrón de sobrevivencia de una especie cualquiera que sea, ¿ok? Así que entonces, para ir cerrando, fíjense cómo esto se ve en la naturaleza, aplicado a la naturaleza. Fíjense que aquí yo les presento lo que es un paisaje. Usted cuando va al bosque, me imagino que hay muchos estudiantes que les encantan cuando el maestro hace esas exploraciones de campo y se mete con ellos al bosque. Y usted, ¿verdad? Yo por lo menos cuando el maestro me daba excursiones, me decía, vamos para el yunque, yo era el primero en montarme, le decía, mami, fírmame el permiso que voy para allá, ¿verdad? Y actualmente, siendo maestro también, cuando
con mis estudiantes de la UHS, de la escuela secundaria, hago excursiones, todo el mundo se emociona porque quieren ir a experimentar algo diferente, algo novel, salir de las cuatro paredes. Y fíjense que yo estoy aquí presentándole lo que puede ser un ejemplo real de un paisaje, ¿ok? Y una de las cosas que los científicos hacemos, sobre todo los ecólogos o los científicos ambientales que trabajan con ecología, es observar mucho el paisaje. Es importante esa capacidad de observación, ¿ok? Y fíjense que cuando observamos este paisaje nos damos cuenta, con una persona, de que por lo menos aquí hay unos árboles o unas especies de árboles bien diferentes a estas especies, ¿ok? Más sin embargo, los que ya conocen un poco más de especies herbáceas y especies arbóreas, nos damos cuenta que hay tres especies. Aquí tenemos una especie que tiende a estar ubicada en los lugares más inundados o donde entra el agua de mar. Se llama Espartina alterniflora. Es una especie herbácea que está adaptada a esa condición. Le encanta cuando se inunda. Ella no tiene problemas con eso. Más sin embargo, después vemos a Juncus romaneus, que literalmente en esta zona se ubica porque a ella no le gusta tanto estar inundada. Y los que menos le gusta estar inundados es a estos árboles de pino que están mucho más atrás en este paisaje. Sin embargo, cuando usted preguntaría y dirá, bueno, pero es que los pinos no son de Puerto Rico. Bueno, pero en Puerto Rico sí sabemos que los mangles también se comportan en un patrón de zonación, ¿verdad? Donde el mangle rojo, por ejemplo, le gusta estar ubicado o está adaptado, mejor dicho, a una condición inundada. El mangle negro está detrás muchas veces del mangle rojo porque resiste una mayor concentración de salinidad, y el mangle blanco mucho más atrás porque no le encanta tanto la salinidad ni estar inundado, y así vemos las demás especies ubicándose en lo que nosotros conocemos como un gradiente ambiental dictado por factores abióticos que a su vez, fíjense que el cambio en inundación, ¿quién lo va a dictar? Lo que ocurre a escala global. Entonces, miren esto. Si por el contrario entonces yo veo que esto ocurre, miren aquí en esta animación, si veo cambios a escala local, imaginemos que este patrón de inundación empieza a cambiar, y en ese sentido lo que pueda estar ocurriendo con la adaptación de estas especies puede cambiar también. Así que si nosotros vemos que la inundación puede ser un factor cambiante, entonces la pregunta sería, ¿las especies que no toleran tanto esa condición podrán resistir ese cambio? Inclusive, este factor ambiental podrá afectar estos otros árboles que están mucho más atrás o que están limitados por esa condición. Así que, de esta manera, con este ejemplo, estamos viendo un ejemplo bien sencillo de cómo un cambio a escala local puede incidir o puede generar, ¿verdad?, problemas de sobrevivencia en las especies. ¿Ok? Y con esto más o menos, pues, era el enfoque ambiental que quería darles a todos ustedes. Aquí los dejo con dos preguntas que dejo abiertas, ¿verdad? Con respecto a todo esto que está ocurriendo del COVID-19, por ejemplo. Y esto es para que ustedes piensen como estudiantes. Sé que tenemos aquí educadores que también trabajan en el tema ambiental. Y estas dos preguntas, ¿verdad?, me gusta dejarlas abiertas. Fíjense, la primera es, ¿qué lecciones nos está ofreciendo este nuevo coronavirus con respecto al impacto que los humanos hacemos al ambiente? Y fíjense que se desprende de esa pregunta, esta segunda, ¿qué estrategias y políticas se podrían desarrollar para reducir el impacto al medio ambiente y al cambio climático? Una de las grandes preguntas que se hacen los científicos es, ¿estamos a tiempo para salvar el planeta? ¿Todavía estamos a tiempo para hacer cosas que repercutan en un beneficio al planeta? Pues miren, aparenta ser que este coronavirus, aunque por un lado nos ha afectado, ¿verdad?, en términos de salud, por otro lado nos está enseñando que con haber tenido prácticamente al momento varios meses de acuartelamiento global, a nivel de escala global, hemos visto unas mejorías sustanciales a nivel de clima, a nivel de ambiente. Así que yo creo que una de las cosas que se desprende de este coronavirus es que no todo está perdido y que vemos que en tan poco tiempo, desde enero prácticamente hasta el mes de abril, este acuartelamiento global ha logrado una mejoría en el ambiente, tanto en el particulado atmosférico, en los gases que vienen producto de la quema de combustible fósil, como son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el monóxido de azufre, entre otros gases. Calidad de agua, se ha visto mejoría sustancial en diferentes partes del mundo, y sobre todo algo bien interesante, los organismos logrando dispersarse y moverse en diferentes nichos que anteriormente estaban más limitados. Así que nosotros tenemos que pensar, o estamos en un enfoque ambiental egocéntrico, donde el ser humano es el que está por encima de los demás,
tenemos que movernos a un enfoque más ecocéntrico, donde el ser humano se va parte de la naturaleza, que a largo plazo va a repercutir en un ambiente mucho más saludable como este. Así que muchas gracias por la atención. Ahí tienen mi contacto, ¿ok? Correo electrónico wilmer.rivera2@upr.edu y mi Twitter. Así que ahí me pueden seguir. Gracias por la atención y nada, Ada, si hay alguna pregunta por ahí, pues me deja saber. Te diré que hay muchas preguntas y sobre todo pues vamos a enviarle un lindo saludo. Yo te voy a decir todas las escuelas que están aquí presentes. Desde el Head Start de Elim Orocovi, Head Start de Barceloneta, la Escuela María Vázquez Umpierre, la Escuela Julián Blanco. Desde Sabana Grande, San Sebastián y Orocovi nos están viendo. La Escuela Vocacional de Ponce, la Escuela Estela Márquez de Salinas. Desde Carolina del Norte nos está viendo el programa de inmigración del Departamento de Educación. Así que gracias por estar con nosotros. Continúen regando la voz de que hay ciencia en español desde Puerto Rico para el mundo, con científicos de clase mundial. La Escuela Secundaria Luis Muñoz Marín, la Escuela José Horacio Cora, la Escuela First Steps de San Sebastián, Today's Kids Bilingual Academy de Coamo, tanto la intermedia como la superior, la Escuela Abraham Lincoln, la Escuela Superior Lino Pandrón Rivera de Vega Baja, Escuela José Gautier Benítez de Cagua, Cimatec, Escuela Brígida Álvarez, la Escuela Asunción Rodríguez de Sala de Guayanilla, la Escuela Francisco Dávila Sanprit de Tuabaja, la biblioteca de la compañía Individual Management de Vivienda Pública. También rieguen la voz para que en todas las bibliotecas de Puerto Rico puedan tener acceso a toda esta información. La maestra Rosa Batista, la Escuela Emeterio Colón de Ponce, la Escuela Gabriela Mistral en San Juan, la Escuela Rafael Hernández, la Rafael Martínez Nadal de Mayagüez, la Escuela José Vargas de Isabela, la Academia Interamericana, Aspira en Carolina, Castillo Infantil en San Juan, y me están empezando a llegar unas cuantas de, mira, Colegio Marista de Guaynabo, Frovel de Aguadilla, tenemos la Asunción Sala, de Guayanilla, la Universidad en el Campo, tenemos del Servicio de Extensión Agrícola de la región de Mayagüez, muchos saludos para ustedes, y la Escuela Sorisolina Ferré en Ponce. Wow, de verdad que nos honran con su presencia en esta mañana, pero mira, Wilmer, hay una sorpresa para ti. Déjame tu mamá ver. te está viendo. Noemí de Jesús dice que está orgullosa de ti. Un saludo a mi gente bella. Así mismo. De allá del barrio Dominguito de Arecibo. Eso es. Pues mira, y mientras van a llegar más saludos, que los iré viendo, de la Celso González en Loíza, entre otras, quiero compartirte una pregunta muy interesante. Una persona me pregunta, ¿por qué las áreas polares se han calentado tanto? Yo me voy a llevar esa pregunta, ¿está bien? Sí. Incluso se han calentado más que en otras partes. Pero antes de eso, yo tengo que explicarle a los niños, a los estudiantes, o sea, la dinámica de los polos. Como ustedes saben, nuestro planeta Tierra es redondito y hermoso. Bueno, no totalmente circular, ¿verdad? Pero generalmente la radiación del sol es más fuerte en el trópico y menos fuerte en el polo, ¿verdad? Así que ya de por sí, esa es una razón por la cual los polos son más fríos que lo que es el trópico. Y principalmente el polo norte y el polo sur actúan totalmente opuestos. De hecho, ¿saben ustedes cuál polo es más caliente? Climatológicamente hablando, pues el polo norte. Porque el Ártico, a diferencia de la Antártica, ¿verdad? Antártica en el sur, el Ártico en el norte, el Ártico es un océano rodeado por tierra, mientras que la Antártica es tierra rodeada por océano. De hecho, en la Antártica es muy frío porque también es más alto, tiene montañas, unas montañas altísimas, así que la fisiografía o la geografía de la zona es totalmente diferente en ambos polos. Y como el Ártico hay más océano que tierra,
y el océano tiende a ser, ¿verdad?, más caliente que la parte de tierra, por lo tanto, las temperaturas tienden a ser más altas. Ahora, ¿por qué estamos viendo que los polos se están calentando más que otras partes? Bueno, hay varias formas de explicarlo, pero no, el clima es muy sensitivo. El clima es sensitivo a diferentes factores, desde la tierra hasta el aire. Pero en el caso de los polos se cree que sobre todo en el invierno, los grandes sistemas meteorológicos, al estar hablando de temperaturas que están más calientes y más extremas, están llevando más calor hacia los polos que lo que está ocurriendo durante meses de verano. Así que el factor de movimiento de energía a través de nuestros polos está ocurriendo de una forma más significativa y por eso los polos se están calentando más rápido y está ocurriendo un derretimiento de nuestros témpanos de hielo y nuestros glaciares. Una de las cosas que ocurrió el año pasado, prácticamente sin tener ningún tipo de similitud, fue el derretimiento de Groenlandia. Yo les invito, mientras yo estoy haciendo estas referencias, por si nunca han escuchado estos términos, ustedes saquen un ratito y maestras y maestros que me están viendo, y papás, tutores, asistentes, vayan a Google Earth. Vayan a Google Earth y busquen todos estos lugares para que esto sea, o tú, joven, que estás interesado, busca en Google Earth y mira la diferencia de la Antártica y del Ártico. Busca las diferencias que hay en diferentes partes de nuestro planeta para que tú observes con tus propios ojitos cómo es que se distribuye el océano y lo que es la Tierra. En el caso de los polos, en los pasados 40 años aproximadamente, ha ocurrido un calentamiento de 3.5 grados Fahrenheit. Como para el mismo tiempo, en el resto de la Tierra estamos hablando de 1.44 grados Fahrenheit. Así que ciertamente hay una diferencia y esto hay que entenderlo bien. Así que quería, ¿verdad?, hacer ese punto en particular para que sepan por qué los polos se están calentando mucho más que lo que es el trópico, pero a la misma vez y cayendo en algo que mencionó Wilmer sobre las corrientes del océano, ¿verdad? Las corrientes del océano y sobre todo la del Atlántico, que es una corriente que viaja a través de todo el Atlántico hasta llegar al polo. Es una corriente que es como una correa. Es una correa que mantiene balance de las temperaturas de la Tierra. Es extremadamente importante. Y esa corriente del océano está ahí y se sabe que existe. Pero se está desacelerando la velocidad de la correa. Imagínate que tú estás en una trotadora caminando y de momento la velocidad se está poniendo más lenta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, si la correa se desacelera, implica que del trópico al polo la transferencia de energía es menor. Por lo tanto, se acumula más calor en las aguas del trópico. ¿Y eso qué significa? Que cuando está la temporada de huracanes, entonces los fenómenos que se forman pueden ser más intensos, porque el alimento principal de los ciclones tropicales es precisamente no la temperatura del aire, la temperatura del agua. Y del agua, no solamente de la superficie, por cientos de pies, que es donde este fenómeno deriva su energía, porque de ahí sale ese vapor para poder crear estas grandes nubes. Así que si hay una desaceleración, posiblemente esto implique más calor en las aguas tropicales y en el trópico y que se alteren los diferentes patrones atmosféricos. Por ejemplo, que el invierno en Europa sea uno a lo mejor más frío y más caliente en verano. De que Groenlandia, si está derritiendo más, esa agua dulce, a su vez, entonces no permita que la salinidad
¿verdad? Que la sal, que es más densa, entonces haga de que descienda esa correa. Así que de una forma u otra, pudiéramos estar alterando completamente los parámetros normales de la Tierra, y es lo que estamos viendo que está ocurriendo, y eso está relacionado con el cambio climático. Por lo tanto, es complejo nuestro sistema planetario porque conecta agua, tierra y a la vez la atmósfera. Y cómo uno se relaciona al otro es bien complejo. Y de ahí entonces la vida. Así que imagínense ustedes lo que significa realmente el cambio climático, Wilmer. De hecho, Ada, excelente. O sea, aquí, como dice aquí, habló la mamá de los pollitos, de la que sabe de verdad de esto, ¿verdad? Así que fíjense No, no. que Sandra Ruiz me hace una pregunta que dice, los cambios que necesitan hacer los organismos para vivir de un cambio inesperado, ¿eso se llamaría evolución acelerada? Esa pregunta es bien interesante porque uno de los problemas que trae el cambio climático es que de por sí la Tierra entra en un balance. El cambio en la Tierra es natural. El problema con el cambio climático es que es un cambio que no está siendo natural en el sentido de que estamos nosotros provocando una aceleración en esos cambios producto de las actividades antropogénicas o humanas que ha generado este cambio. Así que aquí el problema es que el cambio climático está siendo más acelerado, como bien están mencionando, más abrupto de lo que en la naturaleza un organismo experimenta para poder aclimatarse. Así que no se llamaría una evolución acelerada. Para que un organismo pueda resistir o pueda persistir en un cambio abrupto, tiene que primeramente a escala del organismo generar un proceso de tolerancia en primer lugar y aclimatación. A largo plazo, si ese organismo logra ajustarse fisiológicamente, vivir en ese rango nuevo ambiental y generar progenie, esa progenie próxima es la que probablemente venga con unas modificaciones a nivel genético, a nivel del ADN, que le permite a largo plazo, entonces, que una especie pueda hasta evolucionar y adaptarse. Así que el problema de esto es que al ser tan rápido este cambio, ese proceso evolutivo que ocurre en las especies no se da en el rango normal que debería de ocurrir. Así que no estaremos hablando de una evolución acelerada, estaremos hablando de que la especie para poder resistir ese nuevo cambio tiene que aclimatarse y tolerar, que es lo que llamamos, ¿verdad?, ese ajuste rápido fisiológico. Si no lo hace, enfrenta problemas. Y otra pregunta relacionada que me pareció muy interesante es de Humberto Román, que dice, en algunos organismos que se muevan ahora a zonas que antes estaban limitados por ello, eso no repercute en la competencia de recursos con otras que ya están en esa zona. Sí, eso puede repercutir. De hecho, el hecho de que ahora organismos que se puedan mejor aclimatar y tolerar nuevos ambientes pueden colonizar ambientes que estaban ¿verdad?, establecidos por otros organismos, y entonces puede incrementar la competencia por agua, en el caso de las plantas, competencia por alimentación, competencia por hábitat, entre otras competencias interespecíficas o intraespecíficas también. Así que a nivel de ecología o a nivel de ecosistema, lo que ocurre a nivel de individuo va a tener una repercusión a escala de comunidad y de poblaciones en los ecosistemas. Así que esas dos preguntas están bien interesantes, ¿verdad?, relacionadas a esto. Dice también que han pensado verificar esas pruebas de salinidad que se hicieron cerca del estuario en otros lugares en Puerto Rico. Sí, eso se ha pensado, inclusive nosotros, bueno, conozco, ¿verdad?, de colegas en diferentes costas en Puerto Rico que también tienen sistemas de monitoreo. Sé que en Jobo, la bahía de Jobo, se están haciendo estudios similares a esto. En la costa este también hay datos. Lo que hace falta es como que unificar esa data, pero sí hay pruebas y hay pozos que se monitorean constantemente sobre esta entrada de agua o este incremento en condiciones salinas. Así que sí, es cuestión de como que de compilarla y informar. También me preguntan, ¿qué probabilidad hay que surja la aparición de nuevos virus como el que estamos viviendo hoy? Pues sumamente alta. De hecho, lo que estamos viendo con este virus es una recombinación genética del COVID-1 y piensen interesantemente, el COVID-2 aparenta ser lo que muchos están estudiando, el producto de una mezcla del COVID que infecta murciélagos
con el COVID que infecta pangolín, y estos organismos tienden a ser organismos de zonas tropicales. Más sin embargo, cuando se recombina este COVID-2 con este material genético de ambos virus COVID-1, entonces surge este nuevo virus en esta condición nueva de cambio climático. Así que, aunque no podemos decir a ciencia cierta o directamente, mira, el COVID-2 es producto del cambio climático, sí sabemos que lo está logrando hacer o se desarrolló y se mantiene aún en el mundo bajo estas condiciones de cambio climático. Eso sí es cierto. Y obviamente muchos estudios han indicado que ese es uno de los problemas que vamos a enfrentar, el surgimiento de nuevas plagas, ¿verdad? O epidemias, como es este caso. Así que eso es completamente cierto. Dice también, con el cambio climático se han identificado nuevas especies o plantas. Esa es Carmencita Tita Camacho. Muy buena pregunta de Carmencita. Obviamente, no solamente las plantas, se ha demostrado o hay estudios o hasta reportes, BBC, National Geographic, de especies que nunca se habían visto y de momento aparecen. La pregunta que hay que hacerse, ¿esa especie se había extinguido? ¿Era que no se había visto? ¿O que verdaderamente el cambio climático o este cambio en condiciones han logrado que surjan nuevas especies? Eso no es una pregunta que pudiéramos contestar, pero sí hemos visto reportes de lugares que han encontrado especies que nunca se habían visto. Así que pudiera ser cierto que eso puede ocurrir. Bueno, pues yo creo que ha sido de verdad una presentación excelente, ha generado muchísimas preguntas. Tengo otras escuelas que quiero saludar, la Escuela Manuel Martínez de Vega Baja, la Fundación para el Hogar Propio de Loíza, Cabo González en Loíza, la UHS, mira tu escuela superior de la Universidad de Puerto Rico. Saludos a todos, un abrazo a todos ellos. Tienen A, ¿verdad que sí? Todos tienen A. Wilmer, les diste deberían a de tener A. Deberían tener Sí, deberían de tener A. Yo, sí. yo abogo si lo por sugieres esa. Tú, si lo abogas, dale, yo entiendo dale. que con eso, sí, vamos. Y Head Start de Villalba, la escuela José Rodríguez de Soto. Así que de verdad que ha sido maravilloso contar con todas estas organizaciones, escuelas que están en esta mañana compartiendo con nosotros. Y quiero aprovechar no solamente para agradecerte, Wilmer, por tu tiempo, tu dedicación, tu pasión. De verdad que es admirable y saber que la Universidad de Puerto Rico cuenta con una persona como tú y la universidad y la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, de verdad que nos da mucha esperanza para saber que Puerto Rico va a echar adelante estas futuras generaciones con una buena conciencia ambiental para estos retos que vamos a enfrentar. Ada, pues muy agradecido por la oportunidad. Sabes que estamos 100% para colaborar con el Ecoexploratorio. La gestión que están haciendo es sumamente relevante. Esta semana ha sido una semana exquisita, así que sabes que cuentas conmigo. Tienes un colega de la Universidad de Puerto Rico para cualquier iniciativa educativa. Y gracias a todas esas escuelas que se conectaron, un abrazo solidario para todos esos educadores y estudiantes. Yo sé que hay esperanza todavía para este planeta de que vamos a contar con una generación nueva que está tomando un rol protagónico en la lucha contra el cambio climático. Así que para todos un abrazo y gracias por la sintonía en este webinar. Mira, la Escuela Federico de Getó de Arecibo dice que ha estado conectado toda la semana y la Escuela Superior Tomás Mazo Rivera en Toa Alta, bendiciones para todos. Así que muchísimas gracias. A la 1 de la tarde va a estar con nosotros la doctora Maritza Barreto. Maritza es oceanógrafa. Ella va a estar hablando del problema también que vamos a estar enfrentando y que ya estamos enfrentando, del aumento en el nivel del mar y la erosión de nuestras costas a consecuencia del cambio climático. Ella es parte del equipo de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, es también quien tiene a su cargo el Instituto de Playas y la que se tira cada vez que hay algún evento a ver los cambios en las playas es Maritza Barreto y ella pues también nos honra con su presencia para educar a nuestros niños, jóvenes, maestros y todo el público para que sepan estos cambios que estamos enfrentando en nuestras costas. Y a las 3 de la tarde
tendremos manualidades científicas. Ay, ¿qué están haciendo en su casa? Vamos a hacer cosas para aprender de la ciencia en casa. Así que tenemos a las gemelas, pero son nuestras científicas, Andrea y Alondra Rodríguez, quienes van a estar haciendo demostraciones bien interesantes para poder hacer en casa. Así que seguimos mañana. También tenemos un foro de cómo preparar las generaciones para el futuro, considerando nuestra vida en el planeta, con el estuario de San Juan, con el taller ecológico, con Aurea, y también va a estar Jorge Gutiérrez, quien fue uno de nuestros educadores y ahora pues está en la empresa privada, pero él no se despega con nosotros, él sabe, y el domingo participamos de un hackathon. Ese hackathon es con el grupo de Code Gene. Así que, y la semana que viene tenemos más webinars. Claro, esta ha sido una semana especial porque es la edición Planeta Tierra, pero miren, viene la edición de huracanes, la edición del espacio. Me voy a callar para no dar las sorpresas que les tenemos, pero por educar, aquí tenemos de más, y sobre todo la pasión y el entusiasmo de todo el equipo de educadores del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Wilmer, gracias. ¿Algún mensaje final? Ada, un abrazo para todos, se me cuidan mucho, quédate en tu casa.